La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a adentrarnos hoy o a partir de hoy en una saga donde recorreremos el pensamiento nada menos que de Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿no? Quien, un gran filósofo, gran pensador, cuyas intuiciones a mí me parecen maravillosas. Confieso que me estoy metiendo en un ámbito que me excede. No porque tenga yo cortas miras intelectuales, que probablemente sea el caso, pero más allá de eso, porque todo pensador filosófico connota otras cosas, es decir, está enmarcado en un tiempo determinado, con relación a escuelas filosóficas determinadas, cosas que en algunos casos puede que yo desconozca en parte o por completo y pierda cierta perspectiva. Pero me interesa igualmente y me arriesgo a profundizarlo porque me parece que sus intuiciones van muy de la mano de lo que es el pensamiento místico, no mítico, sino místico, como Meister Eckhart, por ejemplo, o pensadores de repente como Plotino también. Es decir, va a la esencia de la existencia. En este tratado en particular, porque además él trabajó sobre cosas como el cálculo infinitesimal, como matemático. Bueno, fue un hombre, lo que se suele denominar un hombre renacentista, aunque no vivió en esa época, porque vivió en el siglo XVII-XVIII, porque abarcaba muchos ámbitos del saber. El texto que vamos a tratar se llama Monadología. Fíjese qué título. Tiene que ver con las mónadas, tiene que ver con esta idea del Purusha, ¿no? De la India, el Purusha que se acuerda en el sistema filosófico Samkhya, que es uno de los 6 sistemas de filosofía de la India. El Purusha es el ente, esa mónada, esa mono uno, pero nos cuesta muchísimo a nosotros, a los occidentales, entender la idea, que sí la expresa muy bien aquí Leibniz, de que la mónada no significa una de tantas, sino que la mónada en última instancia es una sola realidad.
qué es lo que llamaríamos la dimensión del neuma, del espíritu, ¿no? Que no es ni mío, ni tuyo, ni se acota a esto o aquello. Simplemente hay un solo espíritu, una sola mónada que se expresa según lo que veremos que Leibniz presenta como apetencias, se expresa de 1000 maneras y las llamamos entonces mónadas, ¿no? En plural, como si fueran pequeñas expresiones de una sola realidad que se aglutinan como uvas en un racimo y forman figuras de repente, como cuando uno une, no sé, bolitas y con esas bolitas puede formar un cuadrado, un círculo, un triángulo, pero en última instancia la mónada es el ladrillo constructor de toda la figura y, y sería como el equivalente a lo que llamaríamos un átomo. La idea de átomo o átomos, no por plural, sino en griego, significa indivisible. Átomos, indivisible. Se refiere a eso. No se refiere necesariamente a que haya una sustancia ahí fuera compuesta, ¿no?, por otras sustancias como las moléculas que no se pueda partir, sino que aunque nosotros profundicemos en el átomo tal como lo conocemos y encontremos los protones, neutrones, electrones y luego los, no sé, neutrinos y demás sustancias y luego el vacío y todo eso, sigue siendo la mónada aquello que es indivisible, ¿no? Aquello que está detrás. Quizá le pusimos el nombre de átomo a algo que era realmente compuesto, por eso es que lo podemos dividir todavía más. Entonces, es un pensamiento muy loco el de Leibniz, muy extraño. Hay que relajarse un poco al abordar este pensamiento para no hacer juicios apresurados y permitir que nos vaya llevando de la mano hacia una percepción que puede cambiar la forma en que vemos la vida, ¿no? Esa es la idea. Trabajando este texto podemos empezar a ver la vida de otra manera. A mí me parece sumamente interesante este texto, sumamente místico y occidental. Es decir, no estamos hablando del Tao Te Ching, que alguien puede decir, bueno, eso viene, no sé, de un chino, que vaya a saber qué cultura tiene, es decir, de qué mundo viene, un Lao Tse o un Chuan Tse, no es la nuestra. O uno dice, bueno, el Vedanta hindú, bueno, son los hindúes, ellos tienen otra tradición. No, este tipo, Leibniz, proviene del mundo occidental y es uno de los que propuso la teoría de una tradición primordial, ¿no?, de una filosofía perenne, ¿no? Esta idea de que luego retomaría Aldous Huxley, el gran escritor inglés, que bueno, hablaría de que todas las religiones, todas las aproximaciones religiosas comparten una base en común. Y de hecho tienen varios presupuestos identificables que podemos encontrar en todas ellas. Vamos a tener primero una introducción biográfica, ¿no?, para que sepamos de quién estamos hablando. Lo voy a sacar de la Wikipedia. Dice Gottfried Wilhelm Leibniz, a veces llamado también Gottfried Wilhelm von, o von Leibniz. Nació en Leipzig el 1 de julio de 1646 y murió en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Fue siglo, ya vemos, a caballo entre el 17 y el 18. Fue un filósofo, escuche esto, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Le faltó, no sé, reparar bicicletas porque ya era todo. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal. Esto es, la última persona, fíjese qué privilegio, la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento, ya que después ya solo hubo especialistas. Hoy en día usted quiere estudiar medicina y tiene que especializarse en una rama en particular, por ejemplo, no sé, cardiólogo, pero dentro de los cardiólogos, ya como se sigue investigando, ahora está, no sé, el que estudia el ventrículo derecho del corazón y hay otro cardiólogo que se ocupa del ventrículo izquierdo y así. Bueno, en la época de Leibniz no, en la época de Leibniz es como le pasaba también a Da Vinci o gente así que
con más razón a Da Vinci, que era más antiguo, que podían abarcar, ya que el conocimiento era más simple, menor, podían abarcar todas las ciencias y las artes. Y esto era muy interesante porque te daba una perspectiva que hoy no tenemos. Si hoy me convierto en el cardiólogo especialista en el ventrículo derecho del corazón y especialmente en, no sé, en problemas circulatorios de ese ventrículo y en problemas nerviosos, bueno, ya directamente casi no sé nada del corazón como totalidad, ni hablar del resto del cuerpo. Entonces, la idea de Leibniz es una idea de integración y por eso él tenía esta idea de la filosofía perenne, una idea que solo puede nacer de alguien que tiene una perspectiva conjunta, una perspectiva holística. Dice, realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, ¿no? Es decir, lo que está, hablar de aquello que trasciende a lo tangible. Epistemología, ¿no? Que es el estudio del lenguaje en sí, de cómo funciona el lenguaje. Lógica, filosofía de la religión, así como la matemática, física, geología, o sea, cualquier cosa, geología, ¿no? Jurisprudencia e historia. Incluso Denis Diderot, el filósofo deísta francés del siglo XVIII, cuyas opiniones no podrían estar en mayor oposición a las de Leibniz, o sea, era un antagonista, no podía evitar sentirse sobrecogido ante sus logros, como quien admira al enemigo, y escribió en la enciclopédie sería, ¿no? Pues en francés. Dice así el amigo, ¿cómo se dice? Diderot. Ahí va. Esto es lo que dice. Quizás nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre Dios, la naturaleza y el alma es la más sublime elocuencia. Es de la más sublime elocuencia. Si sus ideas hubieran sido expresadas con el olfato de Platón, el filósofo de Leipzig, no cedería en nada al filósofo de Atenas. De hecho, el tono de Diderot es casi de desesperanza en otra observación que contiene igualmente mucha verdad. Esto dice Diderot, totalmente desesperanzado ante el bagaje de conocimiento de Leibniz. Dice: cuando uno compara sus talentos con los de Leibniz, uno tiene la tentación de tirar todos sus libros e ir a morir silenciosamente en la oscuridad de algún rincón olvidado. o sea, uno se siente nada, insignificante, porque él pensaba diferente, Diderot pensaba diferente a Leibniz, pero sin embargo, aunque pensaba diferente, reconocía que era un bestia, que era un gigante. La reverencia de Diderot contrasta con los ataques que otro filósofo importante, Voltaire, lanzaría contra el pensamiento filosófico de Leibniz. Piense que Leibniz era alemán y Diderot y Voltaire eran franceses, eran otras corrientes de pensamiento. A pesar de reconocer la vastedad de la obra de Voltaire sostenía que en toda ella no había nada útil, que fuera original, ni nada original que no fuera absurdo y risible. Bueno, sepamos que Voltaire tenía una ironía y una acidez bastante pronunciada, ¿no? En su manera de ocuparse de distintos temas. Bueno, también ocupa un lugar importante Leibniz en la historia de la filosofía, como también en la matemática. De manera independiente al trabajo de Newton, quien lo había desarrollado 10 años antes, pero no lo había publicado, debido a su trauma por la crítica que una vez le hiciera Hooke, desarrolló el cálculo infinitesimal, ¿no? Y su notación, que es la que se emplea desde entonces. Es decir, paralelamente al desarrollo del cálculo infinitesimal por parte de Leibniz, ya lo había desarrollado Newton 10 años antes, aunque no lo había publicado. También inventó el sistema binario. Sepamos que los ordenadores de hoy, ¿de quién vienen? El amigo Leibniz.
fundamento virtual de todas las arquitecturas de las computadoras actuales. Fue uno de los primeros intelectuales europeos que reconocieron el valor y la importancia del pensamiento chino y de China como potencia desde todos los puntos de vista. Fíjese que no es gratuito que él desarrollara el pensamiento binario y todas estas ideas muy relacionadas con el vacío que presenta en la monadología, siendo que estudiaba China. La cultura china con el I Ching o el Tao Te Ching o Chuan Tze, todos estos códigos binarios del yin y del yang. Bueno, sepamos que un hombre que estudia eso no está muy lejos de pensar en términos binarios. Entonces, los ordenadores de hoy le deben a Leibniz, pero también le deben al pensamiento chino. René Descartes o Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz integran la terna de los tres grandes racionalistas del siglo XVII. Que sean racionalistas no quiere decir que sean ateos, ¿eh? Hoy en día se opone la razón a la religión o digámosle a la espiritualidad, pero no es así necesariamente, dado que Spinoza era un deísta, es decir, él sí creía en Dios, pero no de forma, obviamente, con forma humana, no este Dios de barba ahí en el cielo. Descartes también, Descartes también creía en Dios, y Leibniz justamente escribió otro texto llamado la Teodicea, ¿no? Que pretende dilucidar el pensamiento divino, ¿no? Habla del bien y del mal, la Teodicea de Leibniz, de la cual muchas de estas frases de la monadología provienen de la Teodicea. Son los tres grandes racionalistas del siglo XVII. Vio que ahora se juntaron estos cuatro grandes en la música, dicen ellos grandes, ¿no? Se autoproclaman. Metallica, Anthrax, y no sé si Slayer y grupos así, ¿no? Pero bueno, ellos mismos se autoproclaman como los cuatro poderosos, los cuatro grandes, los cuatro fantásticos. Pero estos se lo merecen, estos tres. Estos eran los grandes racionalistas del siglo XVII. Su filosofía se vincula también con la tradición escolástica, ¿no? Que es el estudio medieval, ¿no? La forma de conocimiento medieval. Y anticipa la lógica moderna y la filosofía analítica. Leibniz hizo también contribuciones, porque piense que la filosofía analítica, lo analítico, no es tan propio de la época medieval, donde funcionaba más lo analógico, ¿no? Lo de comparar cosas, arriba, lo que es arriba es abajo y así. Lo analítico, propio de la ciencia actual, fue un desarrollo que fue surgiendo cada vez con más fuerza. Leibniz hizo asimismo contribuciones a la tecnología y anticipó nociones que aparecieron mucho más tarde en biología, medicina, geología, teoría de la probabilidad, psicología, ingeniería y ciencias de la computación. Había un comercial en los años 90 o un poco más adelante. Había un presidente en la Argentina llamado Menem, Carlos Menem, que todavía sigue por ahí. Y resulta que estaba como en la segunda elección, ¿no? Y quería que lo voten. Y habían hecho una publicidad que iba mostrando cosas, por ejemplo, no sé, la represa de no sé qué. Y una voz de fondo cantaba, una chica cantaba y decía, Menem lo hizo. Y después decían, no sé, la tal cosa, Menem lo hizo, como recordándole a la gente todo lo que había hecho. Y después se hizo una parodia donde decían, no sé, las cataratas del Iguazú, Menem lo hizo, ¿no? Cosas que obviamente no puede hacer un ser humano, pero como jugando con esta idea de que la exageración, de que lo hizo todo, qué grande el tipo, en burla obviamente, ¿no? Porque en realidad fue un presidente que robó muchísimo, y que tuvo costumbres bastante cuestionables. Pero en el caso de Leibniz es casi gracioso, ¿no? Es casi caricaturesco que el tipo haya sido un bestia tan grande que pueda haber hecho colaboraciones y aportaciones a tantos campos del saber. Bueno, dice, sus contribuciones a esta vasta lista de temas se recogen en diarios y en decenas de miles de cartas. Decenas de miles. Fíjese, decenas de miles. Y manuscritos inéditos. Hasta el momento no se ha realizado una edición completa de sus escritos y por ello no es posible aún hacer un recuento integral de sus logros. Son esos tipos que si a uno le dicen
¿Querés viajar en el tiempo? ¿A dónde querés ir? Y uno dice, yo quiero conocer a Leibniz. Pero claro, después te pasa como Diderot, que te da una especie de depresión, porque uno piensa, si Diderot se deprimía ante la vastedad del conocimiento de Leibniz, uno directamente se suicida. Pero bueno, por lo menos uno lo conoció a Leibniz y ya está. Vamos a ver algunos datos de la historia de él y ya empezamos con la monodología. Dice, él nace en 1646 en Leipzig, el 1 de julio, en una familia luterana, ¿no? Eran protestantes, eran alemanes y de elevada cultura. En 1661, Leibniz, que domina ya las lenguas clásicas, el tipo en 1961, o sea, prácticamente 20 años después, menos de 20 años después, o sea, no sé, con 17, 18 años, ya conoce las lenguas clásicas, griego, latín, a eso se refiere, y que cuenta con una sólida formación adquirida en la biblioteca paterna. Parece que su papá era muy culto. Ingresa en la Universidad de Leipzig. Estudia allí leyes y filosofía. Así, como quien dice, voy a estudiar 2 materias, leyes y filosofía. Esta última disciplina de la mano de Jacob Thomasius, que le inicia en el conocimiento del aristotelismo. Qué oportuno, ¿no? Llamarse Jacob Thomasius, porque el mayor aristotélico de Occidente fue Santo Tomás de Aquino, ¿no? De Aquino. En 1663 presenta su tesis El principio de individuación. Fíjese cómo Carl Jung utiliza este mismo término, individuación, ¿no? Inspirada en el nominalismo. Que es una de las grandes escuelas de pensamiento. Por esta época Leibniz estudia la obra de Bacon, Gassendi, Kepler, Galileo y Descartes, porque estaba aburrido nada más, él estudió algunas cosas más. En 1966, 3 años después, se doctora en leyes en la Universidad de Altdorf, Nuremberg, con la tesis de Casibus Perplexis in Iure. Declina el ofrecimiento de una cátedra en dicha universidad, publica un ensayo de lógica matemática de arte combinatoria. Estamos hablando en el 66, él nació en el 46, a los 20 años era esto. Fíjese este tipo, 1667, podemos hacer una comparación, como les digo, con nuestro sistema educativo, cómo lo hemos vivido nosotros y cómo lo viven los jóvenes hoy, y es para suicidarse realmente. 1667 escribe un importante ensayo jurídico con el título de Nova Methodus Dicendae docende que jurisprudentiae. 1670, por mediación del estadista J.C. von Boineburg, entra al servicio del príncipe elector de Maguncia, Johann Philipp von Schönborn. Todos tenían estos nombres así, complicados. 1672, habiendo publicado el año anterior nuevas hipótesis físicas, Leibniz viaja a París. Se va a Francia, a fin de realizar una importante misión diplomática, hacer desistir a Luis XIV de sus proyectos de invasión de Holanda. Apareció ahí para decirle, por favor, don Luis, no invada Holanda, mostrándole los beneficios de una conquista de Egipto. El tipo lo quería convencer de que en lugar de invadir Holanda, conquiste Egipto. Su estancia en la capital francesa, que se prolongará durante 4 años, será extraordinariamente decisiva para su formación filosófica y matemática. Y bueno, Francia ha sido siempre cuna de conocimiento. Dice, allí entra en contacto con personalidades como Malebranche, el teólogo jansenista, Anton Arnaud, al tiempo que estudia las obras matemáticas de Blaise Pascal y de Christian Huygens. En 1673, una corta estancia en Londres le permite entrar en contacto con la Royal Society y de este modo conocer los trabajos de Newton, Boyle, Pell y otros eminentes científicos de la época. En 1676, 3 años después, aunque no los dará a conocer hasta mucho más tarde, Leibniz tiene ya establecidos los principios del cálculo infinitesimal. Se traslada a Hannover, donde entra al servicio del duque de Brunswick-Lüneburg, en calidad de bibliotecario y de consejero político y diplomático. O sea, el tipo, fíjese que no se mantenía en nada, iba cambiando todo el tiempo.
En su viaje de regreso, este hombre, fíjese, hay una cosa que ha dicho que me ha encantado, que es que le daba pena morirse, porque había tanto que tenía para leer y para aprender todavía. En su viaje de regreso a Alemania pasa por La Haya a fin de conocer personalmente al gran filósofo Baruch Spinoza. Qué grande. Además, el tipo no se quedaba encerrado en su mundo, sino que el tipo quería conocer a otros pensadores. Y qué bueno, además, imagínese poder decir, voy a conocer a Newton, ahora voy a conocer a Spinoza, ahora voy a conocer así. En 1679 inicia su correspondencia con Jacques Benin Bossuet. Gottfried Wilhelm Leibniz proyecta la unión de las iglesias católicas y protestantes. Él se metía en todo, en la religión también. 1682 funda Acta Eruditorum, primera revista científica alemana, en la que Leibniz publicará importantes trabajos de especulación filosófica. En 1684 expone sus proyectos de conciliación entre católicos y protestantes en Systema Theologicum. Las principales reglas del cálculo infinitesimal aparecen publicadas en la memoria Nuevo método para la determinación de los máximos y de los mínimos. Escribe una importante obra filosófica en la que formula algunos de los conceptos básicos de su filosofía. Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas, ¿no? O sea, imagino que este hombre no descansaría ni por las noches. 1686. Recordemos que nació, déjeme comprobarlo, en el 46, sí. 46, tenemos 50, 60, 70, 80. A los 46 años ya había hecho todo esto. Después de ser nombrado historiador de la Casa de Brunswick, Leibniz publica Discurso de Metafísica, un breve tratado que condensa lo esencial de su sistema filosófico, que está incluido en este libro que tengo, que es una especie de libro de bolsillo, pero que trae, que lo compré usado en realidad, ¿no? Está todo amarillento, de esos que son esas colecciones de filósofos de los años 80 más o menos. Pero bueno, entendamos que no va a cambiar Leibniz porque sea más nueva la edición. Dice, en 1694 publica Nuevo Sistema de la Naturaleza y de la Comunicación de las Sustancias, obra en la que desarrolla su teoría de la armonía preestablecida. Ya va perfilando lo que vamos a tratar en la monadología. 1699 es nombrado miembro de la Academia de Ciencias de París, en reconocimiento a su trabajo científico-filosófico. Su intensa actividad política y diplomática como consejero del Ducado de Hannover han hecho de Leibniz un hombre prestigioso en toda Europa. En este año, sin embargo, acontece uno de los episodios más desagradables de su vida al estallar la controversia con Newton acerca de la prioridad en la invención del cálculo infinitesimal. Newton lo llamó método de fluxiones, pero parece que lo había inventado Newton 10 años antes. Pero no porque se copiaran entre sí. En realidad cada uno se le ocurrió, pero bueno, el problema fue ese, que se les ocurrió más o menos en las mismas épocas. En 1700 funda la Academia de Ciencias de Berlín, de la que es nombrado presidente vitalicio. Al mismo tiempo es designado consejero de justicia del príncipe elector de Brandeburgo. En 1702 inicia la publicación de Scriptores Rerum Brunsvicensi, Illustratione Inservientes. Vasta obra que culminará en 1711 y que es fruto de sus investigaciones como historiador de la Casa de Brunswick. Ya vamos terminando. En 1704 concluye sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que constituyen una réplica a algunos de los postulados fundamentales de la filosofía de Locke, ¿no? Que era inglés Locke, eran empiristas. Al morir este filósofo inglés, Leibniz decide no publicar esta obra, que de este modo será editada póstumamente en 1765. En 1710 publica una de sus obras filosóficas más importantes, Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Eso es lo que se conoce como la Teodicea. La Teodicea es un intento de explicar lo que piensa Dios, básicamente. Que como decía también Feuerbach, el gran detractor del cristianismo, toda teología es antropología. Es decir, por eso la Teodicea no es realmente lo que Dios
quiere, sino lo que el hombre puede llegar a comprender de lo que Dios quiere. En 1711 se convierte en consejero secreto del zar, consejero secreto del zar en Rusia, Pedro el Grande. O sea, sí, no tengo nada que hacer, agrego una cosa más, soy consejero del zar Pedro el Grande de Rusia. En la cima de su carrera política, Gottfried Wilhelm Leibniz es nombrado consejero áulico del Sacro Imperio Romano Germánico. Así, otra cosa más, dice, ¿qué puedo hacer? 1714 escribe una de sus obras capitales, que es esta, titulada Monadología, así como el opúsculo Principios de la Naturaleza y de la Gracia. Finalmente, cansado de todo esto, agotado de todo lo que hizo, muere el 14 de noviembre en Hannover, en 1716, cuando estaba trabajando en los Anales Imperii Occidentes Brunsvicensis, obra histórica de gran envergadura que no fue editada hasta más o menos 1846. Fíjese, él nació en 1646 y murió en 1716. E hizo todo eso, todo eso. Como la obra de Leibniz está distribuida por muchos textos y no uno solo, básicamente hay que leer de toda la obra para poder comprenderlo. Pero lo que vamos a hacer es abordar la monadología. La monadología, aquí hace una referencia acerca del título, que la palabra monadología o el título no es de Leibniz, que los manuscritos que fueron hallados no llevan ese título preciso. El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Viena lleva el título de, por si quieres saber cómo se llamaba este texto que vamos a tratar, en francés, ¿no? Les principes, no sé cómo se dice, de la filosofía. Los principios de la filosofía, por Mr. Leibniz. Y parece que el primer editor alemán, que fue Keller, fue el que le dio el subtítulo de monadología, que ha prevalecido hasta hoy. Está escrito en francés, fíjese, parece que el tipo escribía también en francés. Así que bueno, dice Leibniz, para explicar las leyes naturales se encuentra insuficiente la simple sustancia extensa de la res extensa de Descartes, que crea por otra parte un abismo entre ella y el pensamiento, ¿no? Esta división que le llamamos tanto cartesiana, ¿no? Entre mente, cuerpo o espíritu y materia. Los átomos materiales no bastan tampoco, porque toda porción de materia es infinitamente divisible. Los átomos deben ser inmateriales. Así pues, la mónada es un átomo formal, un punto dinámico, no material. Fíjese qué concepto es el que vamos a abordar. Cuando Leibniz habla de cuerpo o de materia, hay que tener en cuenta que en él esto es una simple designación. No acepta la existencia de nada material y extenso en el sentido de Descartes. Para él la materia es un simple agregado de partes formado por una colección de mónadas, regidas por una mónada central. Como la mónada dice in extensión, el cuerpo materia es extenso de modo puramente fenoménico. Bueno, vamos a meternos con el texto directamente. Antes de empezar, les recuerdo, esto es La Espada de Damocles y nuestro programa carece de sustento económico externo, es decir, no recibe ninguna paga ni ningún tipo de remuneración por llevarlo adelante. Por eso, para la compra de bibliografía y material electrónico que tiene que ver con lo eléctrico y electrónico del programa, no tiene otro modo que servirse de donaciones y aportaciones. Por eso, si quiere hacer una colaboración, que sería de mucho agradecer, no importa si es pequeñísima, media o grande, todo sirve para esta compra de bibliografía. Puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré la cuenta de PayPal del programa o la cuenta de banco según viva en España o fuera de ella, y de esa manera puede hacer un aporte el que sea. Desde ya, muchísimas gracias por ello. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, vamos a meternos con un texto que proviene de esa mente brillante de Leibniz. Por lo tanto, ni pretendo arañar la superficie, pero vamos a ver qué podemos sacar en claro de lo que dice el amigo Leibniz.
Son todos aforismos cortos. Es un libro escrito de esta manera. Y muchos de estos aforismos refieren a su otra obra, la Teodicea, ¿no? Por ejemplo, este primer aforismo refiere al capítulo o a la parte, el fragmento 10 de la Teodicea, que también está escrita así. La mónada de la que hablaremos aquí no es otra cosa que una sustancia simple, que forma parte de los compuestos. Simple, es decir, sin partes. Aquí Leibniz ya nos adentra directo en el tema, porque este es un libro de aforismos, o sea, no se va en explicaciones. Nos está diciendo que por más que nosotros veamos una realidad polifacética, está constituida por agregados, imagínese, como los átomos cuando se unen entre sí y forman moléculas, pero que en el fondo son átomos, es decir, son sustancias indivisibles, solo que el átomo físico, lo que denominamos nosotros hoy en día como átomo, no es indivisible, sino que es justamente aparentemente infinitamente divisible, ¿no? Porque cada vez se encuentran más cosas. Por eso Leibniz dice, no me refiero a eso como sustancia indivisible o como mónada, me refiero a otra cosa que está detrás, algo que realmente es indivisible. Entonces nos dice, la mónada o esas sustancias, ¿no? Justamente mónada tiene que ver con la palabra, viene de una palabra griega que significa unidad, uno, ¿no? Unido, algo compacto. Es lo que en la India llaman el puruya. Y en la India también está esta idea de que hay multitud de puruyas, pero que en realidad no tienen diferencia entre sí. No hay una diferencia esencial. Se diferencia en lo que ya veremos más adelante uno de otro en apetencias nada más. Entonces, quedémonos con esto. El universo que percibimos, todo lo que existe, es una suma de un agregado de sustancias simples que aparentemente forman sustancias complejas, como la planta, como la piedra, como el señor fulano o la señora mengana. Eso son agregados de sustancias simples. Ya iremos viendo qué es la sustancia simple. Simple quiere decir sin partes. Cuando algo tiene partes, no es una sustancia simple, es un agregado, no es un compuesto. Es necesario, dice en el punto 2, que haya sustancias simples, puesto que hay compuestas. O sea que si uno dice, esto es un coche y uno ve que está hecho con piezas, es necesario que haya piezas individuales, porque uno ve que el coche es un agregado de piezas. Bueno, de la misma manera, si uno ve que el mundo está lleno de sustancias compuestas, como le digo, una planta está compuesta por, no sé, cierta sustancia química en las hojas, cierta sustancia química en el tallo, agua, qué sé yo, cosas así, tiene que haber entonces sustancias elementales. Puesto que hay compuestas, dice, porque lo compuesto no es otra cosa que un montón o agregatum de simples. Allí donde no hay partes, no hay, por consecuencia, ni extensión, ni figura, ni divisibilidad posibles. O sea, está diciendo esto, si vos querés que existan cosas, ¿no? Cosas, y que existan cosas más grandes, cosas más chicas, cosas más altas, cosas más rápidas, bueno, tiene que haber agregado. Tiene que haber mezcla de estas mónadas, porque si no, no habría contraste, no habría diferencia. Las diferencias están creadas por los agregados. Entonces uno dice, acá en este vaso puse más agua, en este vaso puse menos agua. Bueno, ahí puedo hacer una comparación. Pero si yo digo agua, ¿no? En general, no hay comparación posible, porque es solo agua. Necesito decir agua en un vaso y menos agua que en este otro vaso, por ejemplo. Ahí ya estoy generando un condicionamiento. Entonces, dice, ya que estas mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza, los verdaderos, no los que llamamos hoy como átomos. En una palabra, los elementos, ¿no? De las cosas, ¿no? La cosa elemental, la base de las cosas. No hay que temer en ningún caso la disolución. Ahora, fíjese, saltó a otro nivel. Te está diciendo en el fondo, detrás de esta frase, no hay que temer en ningún caso la disolución, es no temas morir. Porque acá se conecta un poco con esta idea vedántica, por ejemplo, del Vedanta hindú, que es la metafísica hindú,
de qué crees que sos. Es decir, si uno cree ser el agregado, mi casa, mi coche, mi cuerpo, lo que estudié, lo que aprendí, todo eso son agregados, son cosas que se van sumando. Si yo creo ser eso, tengo miedo a morir, porque eso obviamente se desintegra. Pero lo que te dice Leibniz es, si en realidad eso apuntás, apostás a identificarte con, llamémosle, el espíritu, ¿no? La mónada, el ser, pero no mi espíritu, el de Pablo Veloso. No hay espíritu de Pablo Veloso. Hay el espíritu en todas las cosas, ¿no? Es decir, si yo escarbo en cualquier sustancia compuesta, el coche, la casa, mis conocimientos, lo que encuentro es una suerte de vacío rico. Ese vacío rico, ¿no? Abundante, polifacético, eso es el espíritu, pero no mi espíritu. Entonces, es un poco como dice el Evangelio de, creo que era o Felipe o Tomás, que decía, el apócrifo, que decía, Cristo le dice a sus discípulos, levanta una piedra y ahí estoy yo, ¿no? Como diciendo, mira donde quieras y me vas a encontrar. O como decía Giordano Bruno, si ningún lugar es el centro, todo lugar es el centro. Entonces, ¿dónde están las mónadas? ¿Dónde está el espíritu? El espíritu es lo subyacente, es lo que está detrás de toda la aparente multiplicidad. Los hindúes, si uno lee los textos de Vedanta, siempre están con lo mismo, de que lo uno y lo múltiple, ¿no? Los agregados, dicen los budistas, por otro lado. Bueno, y dicen los hindúes constantemente, lo que es compuesto se descompone. Lo que no es compuesto jamás perece. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué quieren decir? Bueno, lo mismo que Leibniz, no hay que temer en ningún caso la disolución, te dice Leibniz. ¿Por qué? Dice, y no es concebible ninguna manera mediante la cual la sustancia simple pueda perecer naturalmente. O sea, la mónada, o lo no compuesto, o el espíritu, o el ser, si uno quiere llamarlo así, porque esto es campo de los místicos, no perece. No perece porque no se deteriora, no tiene ningún tipo de deterioro, simplemente es. Entonces, quiero yo perder el miedo a la muerte, tengo que cambiar lo que identifico con la palabra yo. Si yo digo yo, Pablo, voy a tener miedo a la muerte, porque Pablo se va a deteriorar. Yo, mi cuerpo, se va a deteriorar. Yo, mi casa, yo, mi coche, yo, mi familia, yo... No. Él está diciendo, si vos decís, en lugar de eso, yo, el ser, detrás de todas las cosas, no perezco. Eso no cambia, no cambia, no muere, no se deteriora. Por la misma razón, dice, no hay tampoco ninguna mediante la cual una sustancia simple pueda comenzar naturalmente, puesto que no podría ser formada por composición. O sea, cuando nosotros decimos, mira, acá tenemos una mesa, ¿qué quiere decir? Que alguien unió partes y te armó lo que llamamos mesa. O que algo, la naturaleza unió partes y salió un bebé, un niño, ¿no? Entonces uno dice, ahí está, empezó, es un agregado. Se agregaron partes y cuando se agregan la parte tal, tal y tal, le llamamos un bebé. Si se agrega la parte tal, tal y tal, le llamamos una mesa. Eso, dice, se deteriora y desaparece, pero a la vez tiene un inicio. ¿Cuál es el inicio? Que cuando se unen los agregados convenientes, le empezamos a llamar con el nombre que estamos acostumbrados. O sea, nace. Bueno, la mónada no nace, porque la mónada justamente es aquella cosa que no tiene agregados. Es decir, que no está compuesta por agregados. Por lo tanto, nunca llegó a ser. Y acá, fíjese, en la idea de Atman, cuando hablamos del Atman hindú, está, de nuevo, uno lee los textos de Vedanta y todo el tiempo están diciendo, el Atman nunca llega a ser, nunca cambia, nunca muere. Y uno dice, ¿qué cuernos es el Atman? ¿Será mi alma? ¿Será algo que tengo dentro? No, te dicen encima, el Atman no es tuyo, no es algo propio, ¿no? El Bhagavad Gita dice, el Atman lleva sus perfumes de una vida a la otra, ¿no? Hablando de la reencarnación, y vuelve a recrear lo que le quedó como pendiente, pero nunca dice que el Atman nazca o muera. Siempre dicen, el Atman nunca nace, nunca muere, nunca cambia. Y fíjese a dónde llega el Bhagavad Gita. Dice, el agua no lo moja, el viento no lo seca, el fuego no lo quema.
Fíjese, es decir, es intocable, o sea, no lo puede cambiar nada, porque no tiene partes. Por tanto, dice Leibniz, se puede decir que las mónadas no podrían comenzar ni terminar de una vez. Es decir, no podrían comenzar más que por creación y terminar más que por aniquilación. Por el contrario, aquello que está compuesto comienza y termina por partes. O sea, ¿cómo muere una persona? Poco a poco se va deteriorando. ¿Cómo desaparece una mesa? Y si yo con un martillo la voy golpeando, va cada vez siendo menos mesa hasta que directamente ya se convierte en otra cosa. Es decir, no sé, basura o trozos de madera o acerrín, lo que usted quiera. Pero la mónada solo puede aparecer o aniquilarse, desaparecer, ser aniquilada, pero no puede surgir poco a poco, ¿no? No hay medio tampoco de explicar cómo una mónada puede ser alterada o cambiada en su interior por alguna otra criatura. O sea, uno puede cambiar a las cosas que tienen partes, porque uno dice, bueno, le voy a arrancar la pintura a, no sé, a esta mesa. Está bien, pero uno a lo que no tiene partes no hay que arrancarle, no hay que sacarle, porque es algo que no tiene características, ¿no? No tiene cualidades, no tiene. Y si no tiene cualidades, no tiene características, usted no puede quitarle algo. Por eso se dice que, bueno, Gandhi, por ejemplo, en esta lucha por la independencia, solía decirle a los ingleses, me pueden quitar mis cosas, me pueden matar a mis amigos, me pueden torturar, me pueden doblegar mi cuerpo, pero a mi alma nunca la tendrán. En última instancia estaba jugando con esta misma idea, ¿no? Dice, pues no se le puede trasponer nada. O sea, ninguna criatura la puede cambiar. No es que uno diga, ay, ¿cómo me afecta lo que me dijo fulano? No, no te afecta. O sea, si identificas a tu yo con tu cuerpo, con tu coche, con tu casa, con tu respetabilidad, con tu dignidad, claro, viene fulano, te dice algo y te hiere, por ejemplo, porque estás identificándote con lo que cambia. Pero Leibniz te dice, si realmente te consideras el espíritu, la mónada, no hay nada que nadie te pueda afectar, porque no estás hecho de agregatum, o sea, de agregados, ¿no? No hay agregados. Claro, uno dice, pero ¿sabes qué? A mí me divierte más identificarme con mi coche, mi casa, porque es como que tiene más vida eso, ¿no? Identificarse con la mónada es como identificarse con nada. Es cierto, es cierto. Dice, ni se puede concebir en ella ningún movimiento interno que pueda ser excitado, dirigido, aumentado o disminuido dentro de ella, como ocurre con los compuestos, donde hay cambio entre las partes. O sea, yo no puedo pinchar una mónada para que se ponga en marcha, no puedo empujarla, no puedo calentarla, no puedo nada. O sea, si uno dice y se identifica con soy eso, ¿no? El famoso dicho hindú, tattu amasi, tú eres aquello, ¿no? Ese es un recordatorio. O aham brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy lo infinito, justamente, lo infinito, lo que no tiene fin, justamente la mónada. Si yo me considero eso, que es equivalente a cuando un religioso dice, yo me entrego a Dios, para mí Dios es lo único que existe, y me pueden estar cortando los brazos y me da exactamente igual, como le pasó a, creo que era Al-Alaj o una cosa así, que era un místico sufí. El sufismo es la versión esotérica profunda del Islam que a la ortodoxia islámica no le causa ninguna gracia. Y bueno, a este lo agarraron y lo cortaban en pedacitos. En vez de matarlo de una, le iban cortando el cuerpo en pedacitos y el tipo, mientras sangraba a lo loco, no solo perdonó a todos, sino que él mismo se sentía en manos de Alá. ¿Qué es Alá? Bueno, Alá es una metáfora de la mónada, ¿no? De la realidad monádica. Entonces, es lo mismo decir, es como jugar con la poesía, es lo mismo decir Tattu amasi, tú eres aquello, o aham brahmasmi, yo soy Brahman, que decir yo descanso en el amor puro de la Virgen, qué sé yo, es lo mismo. Dice, las mónadas no tienen ventanas. Esto es buenísimo.
las mónadas no tienen ventanas por las cuales alguna cosa pueda entrar o salir en ellas. O sea, te está diciendo, la mónada no tiene interacción con nada, con nada. Ahora vamos a ver con qué sí tiene interacción o de dónde proviene su conexión con todo lo demás, pero no tiene relación con las demás mónadas directamente. Los accidentes no pueden separarse ni salir fuera de las sustancias, como hacían en otros tiempos las especies sensibles de los escolásticos. Por lo tanto, ni una sustancia ni un accidente pueden entrar desde fuera en una mónada. Es decir, los accidentes son propios. Accidente quiere decir, por ejemplo, una mesa es una mesa, pero ser roja es un accidente de la mesa, es un accesorio de la mesa, es algo adicional que tiene. Es roja, es grande, es dura, es costosa, son accidentes. Bueno, estos accidentes son propios de justamente la variedad. Entonces, si la mesa le agregamos más rojo, le llamamos mesa roja. Si le agregamos más precio, es una mesa costosa. Pero la mónada no. A la mónada no se le suma nada, no se le resta nada, no se le quita nada. Entonces, dice, es necesario, sin embargo, que las mónadas posean algunas cualidades. En otro caso no serían ni siquiera seres. Ahora lo que dice es esto. Ese espíritu, ese Atman, los hindúes hacen una diferencia entre Atman y Brahman. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Entre dos términos que significan algo que nada los toca, nada, nunca nacen, nunca mueren. Bueno, que Atman tiene cierta inmanencia y Brahman como una cierta trascendencia. Es decir, Atman tiene que ver con la adquisición de ciertas cualidades, no accidentes. No, o sea, no accidente, el accidente es algo que tiene que ver un poco con lo exterior, ¿no? Con algo que se me va agregando y me da colores. No, acá estamos hablando de la cualidad intrínseca de algo, ¿no? De las mónadas. Entonces, se dice que tienen cualidades, como cuando uno dice Atman, pero ese Atman tiene un tinte de mi Atman, pero no es mi Atman, pero sin embargo es como que asume un comportamiento y eso ya lo cualifica, le da una cualidad, lo cualifica, lo hace diferente a otras mónadas o a otros Atman. Entonces dice, no serían ni siquiera seres si no tuvieran estas cualidades. O sea, si todas las mónadas fueran exactamente lo mismo, bueno, no les llamaríamos mónadas. Directamente llamaríamos, no sé, unidad a todo lo que existe y ya está, o la mónada, la única. Sin embargo, el hecho de que haya muchas, ¿no? Tiene que ver con que poseen cualidades. Y si las sustancias simples no difirieran por sus cualidades, no habría medio de darse cuenta de ningún cambio en las cosas, puesto que lo que hay en lo compuesto no puede venir sino de los ingredientes simples. Es decir, fíjese, es como una especie de lo que es arriba es abajo. Que esto también, por ejemplo, los gnósticos dicen que, no sé, Caín, Abel, Set, Cristo, todas las figuras que aparecen en la creación gnóstica tienen su paralelo en un nivel mucho más profundo en el pleroma, ¿no? En el mundo divino. Ahí ya van apareciendo los arquetipos justamente de lo que va a surgir después. Entonces, lo que está diciendo aquí Leibniz es que si uno dice esto es caliente, esto es frío, esto es grande, esto es pequeño, es porque las mónadas en sí poseen cualidades que permiten, cuando se agrupan luego, al agruparse, no sé, mónadas que tienen tal tipo de cualidad más la mónada que tiene el otro tipo de cualidad, se forma un accidente. Por ejemplo, rojo, alto, bajo, grande, ¿no? Es decir, tienen cualidades, pero no son agregados. Dice, si no, las mónadas, si no tuvieran cualidades, serían indistinguibles las unas de las otras, puesto que tampoco difieren en cantidad, ¿no es cierto? Y por consecuencia, supuesto lo lleno, cada lugar no recibiría nunca en el movimiento más que el equivalente
de lo que había tenido y un estado de cosas sería indistinguible de otro, ¿no? Es decir, que para que haya accidentes, para que haya comparación, para que haya contraste, se presupone que las mónadas, como gestoras de esa posibilidad, tengan cualidades intrínsecas que les permiten, no cualidades, ya vamos a ver, no cualidades recibidas, no cualidades impuestas, no, son cualidades innatas de las mónadas que tienen su proveniencia, pero que podríamos decir son innatas y que luego generan estos accidentes. Dice, es necesario también que cada una de las mónadas sea diferente de toda otra, Está hablando de una singularidad. O sea, no dice, bueno, hay tres que se parecen muchísimo. No, bien diferente, cada una es diferente de la otra. Porque no hay en la naturaleza dos seres que sean perfectamente el uno como el otro, y donde no sea posible encontrar una diferencia interna o fundamentada en una denominación intrínseca, ¿no? Y donde no sea posible encontrar una diferencia interna o fundamentada en una denominación intrínseca. Es decir, en cualquier cosa que miremos siempre vamos a ver que hay diferencias. Y en las mónadas, en las esencias justamente de estos accidentes externos, también hay diferencias entre sí. Entonces, para ir cerrando hoy, la mónada no es mi alma, la mónada no es mi espíritu, sino que las mónadas son la esencia que hay detrás de toda variedad, pero de toda variedad en el átomo que tengo en el dedo gordo del pie, de toda variedad no sé, en la mano derecha, de toda variedad en mi pelo. O sea, no es que yo estoy compuesto por una mónada que se reviste de un montón de carne, huesos y sangre. No, yo soy, yo soy la realidad monádica, como todo ser en este mundo y en todos los mundos. Es la realidad monádica. La realidad monádica implica pluralidad de mónadas, montones de ellas, que se agregan y forman objetos, personas, cosas, todo, ¿no? Vegetales, animales, todo lo que existe. Entonces, cuando uno se identifica con la realidad monádica o con Atman, no se identifica con mi Atman, se identifica con Atman como realidad. ¿Cuántos Atman hay? Bueno, pero tampoco hay una cantidad justamente, porque no son incontables, son la realidad de sustancia, de esencia de las cosas. Por lo tanto, no tienen un número tampoco, ¿no? Porque el número sería un accidente. ¿Cuántas mesas tenemos? 5, ¿no? La mónada ni siquiera tiene eso. Entonces, es una pluralidad y al mismo tiempo es una sola esencia. Vamos a ver hasta aquí. Yo sé que son unos pensamientos medios así como axiales, profundos, intensos, que te dejan ahí la cabeza medio echando humo. Pero bueno, si Diderot dijo eso de Leibniz, que daba ganas de ir a morir a un rincón cuando uno veía lo que Leibniz sabía, creo que vale la pena que le demos a Leibniz la oportunidad de transmitirnos estas ideas. Bueno, le recuerdo que está mi libro Sadhana, el camino interior, que está inspirado mucho en Leibniz, en esta idea de la tradición primordial. Justamente el subtítulo es La tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico, ¿no? Yo trabajo en ese libro el hinduismo como una gran alegoría, no como una literalidad, y lo hago a la luz de la tradición primordial que entre ellos Leibniz proponía. Está en Amazon en papel y en digital. También tenemos los cursos que doy regularmente de distintas temáticas. Puede escribirme para pedirme información a pablojorgeveloso@gmail.com. Los cursos van desde tarot y sus arquetipos, el oráculo Lenormand, astrología, a textos como este, por ejemplo, que usted me dice, quiero estudiar la monadología de Leibniz, quiero que lo trabajemos y lo hacemos de forma individual y por Skype. Y también está el reordenamiento vital, como siempre, que es esta técnica práctica que hacemos donde quien consulta trae su problema, que puede ser, no sé, un bloqueo, un miedo, alguna cosa, lo plantea y lo vamos
dialogando. De mi parte, sin aconsejar, sino simplemente haciendo preguntas que vayan abriendo puertas, que vayan aclarando cosas, que vayan permitiendo ver inconsistencias, contradicciones, puntos ciegos, y así quien consulta tiene una visión mucho más clara de lo que le pasa y puede tomar decisiones acertadas. Para todo ello lo hacemos por Skype. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Ahí va. Esto es La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y nos encontramos en la siguiente ocasión. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!